Nuestros pastores, mis pastores les mandan saludos de España, mandan un fuerte abrazo, se están divirtiendo, pero sobre todo, estoy seguro que van a regresar con una unción fresca, renovada, poderosa. Amén, ¿quién lo cree? Amén. Ok, vamos a, por favor, me acompañan en pantallas con la declaración de fe. Se pueden poner de pie, por favor, con la Biblia o celular, lo que traigan en la mano derecha, por favor. Comenzamos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma. Creo en la sanidad de mi cuerpo. Creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Ya tenía tiempo que no estaba aquí frente a ustedes, un poquito más de 2 años. Pasé por un proceso que fue difícil, no fue fácil, ¿no? Fue un proceso que me llevó 2 años más o menos, enfrentarlo o trabajar con él. Pero lo importante es que gracias a Dios me libró y estoy adelante, gracias a Dios, y esto trajo el nombre de esta prédica. El nombre de la prédica es Limpiando mi ADN espiritual. Amén. Ok, yo sé que estamos aquí porque hay un propósito, porque las personas que estaban aquí, aunque sabían que no iba a estar el pastor, es porque son hijos de la casa, porque son entendidos, porque saben que la palabra proviene de Dios, no de los hombres. Amén. Esta palabra va para muchos. A partir de este momento, a partir de ese día, de esta revelación que será dada a sus vidas, nada será igual. Habrá una revelación grande que proviene del cielo. Amén. ¿Me pueden acompañar, por favor, con Éxodo 34:7? Dice, Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, y hasta la 3ª y 4ª generación. Es una palabra fuerte, es una palabra confrontadora. Yo me acuerdo que la leía y la verdad no entendía, no había una revelación del Espíritu Santo para esa palabra. Yo pensaba que la iniquidad era como el pecado, como la rebelión, pecado en general. Y en este proceso que viví, Dios me mostró, me reveló, me hizo ver que no es lo mismo un pecado, no es lo mismo la rebelión y no es lo mismo una iniquidad. Me costó 2 años entenderlo aproximadamente, darme cuenta en mi vida que yo lo que yo tenía no era un pecado común, un pecado que puede salir, puede cortar por una oración de tu pastor, de tu mentor o de ti mismo. Me di cuenta que ante la iniquidad yo tenía que pelear, yo tenía que luchar por mis fuerzas, por mi compromiso con Dios, por amor a Él y por amor a mis generaciones, a mi hijo, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y toda esta lucha, toda esta pelea, toda esta iniquidad no había sido generada por mí. Yo no tenía la culpa de todo eso. Yo no había sembrado esa iniquidad. Yo le decía a Dios, pero no es justo, ¿no? Porque pues, yo no hice nada, ¿no? O sea, sí estoy pecando, pero no es mi iniquidad. Y Él me decía, pero tienes que luchar. Pero está en tus manos el poder cortar
toda esa iniquidad. Y no fue fácil, hermanos, no fue fácil, y de verdad que me costó horas de estar llorando, de estar clamando a Dios, de pedirle perdón por un pecado, que ese pecado no era un pecado, era una iniquidad. Yo no sabía. Venía a la iglesia, me postraba y decía: Dios, yo sé que tú eres real y lo puedes hacer, y no pasaba, no sucedía. Pasaban semanas, pasaba un mes, 2 meses, pasaba un tiempo, y otra vez decía: Dios, pero no puedo, soy falto de carácter, ¿qué me pasa? ¿Por qué sigue pasando y pasando y pasando? ¿Qué pasa, no? Muchas veces llegué a dudar del poder de Dios, porque decía: con otras personas lo puedes hacer, pero conmigo no. No soy digno, no soy merecedor, no sé, ¿no? Tu poder, yo le decía: tu poder está ilimitado, está limitado, porque no puede conmigo, ¿no? Yo le echaba la culpa a Dios, cuando era yo el que tenía que luchar, que pelear, que esforzarme. Debemos de tener bien claro que el pecado no es iniquidad, hermanos. Muchas veces vemos a las personas está en pecado otra vez. Es fácil juzgar, ¿no? Mira, está en pecado. No, es porque tiene un pecado oculto, ¿no? Abrió una puerta, ¿no? Pero no, hermanos, de verdad, como iglesia en Cristo, como hijos de Dios, debemos de pedirle revelación a Dios y tener ese discernimiento espiritual y darnos cuenta que hay personas, hay hermanos que no están en un pecado, están en una iniquidad. ¿Cuántas veces tenemos promesas? ¿Cuántas veces clamamos por esas promesas y no llegan? Y escuchamos a los pastores, a nuestro pastor, al conferencista, al ministro decir: pero va a llegar, y tú crees esa palabra con todo tu corazón, y estoy seguro que lo crees, pero hay algo que te impide, algo que te separa de esa promesa. Es la iniquidad, muchas veces. Yo le decía a Dios: pero esta palabra yo siento que era para mí, este proceso era para mí. Y Dios en oración me mostró que hay personas en la iglesia que aún aquí, que llevan tiempo, que llevan años conociendo a Dios, no pueden salir de esa iniquidad. Muchas veces no es porque quieran, sino porque no saben que en su vida hay iniquidad. Porque el enemigo te quiere ciego. El enemigo quiere que no sepas, que no escudriñes la palabra, que no ores, que no te metas con Dios. Porque sabe que vuelves a caer y ese pecado te sientes indigno de poder estar en intimidad con Dios. Porque no te sientes merecedor de esa promesa. Y el enemigo se goza y se ríe de que tú no puedas discernir esa palabra, esa parte de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un ADN? Levanten la mano, por favor. Que tenemos un ADN natural. Ese ADN natural es el que marca nuestro color de piel, nuestro color de ojos, nuestro tipo de cabello, nuestra altura, nuestra fisonomía. Nos damos cuenta de eso y decimos: sí, es su hijo, ¿no? Sí, es su mamá, ¿no? O sí, es su papá, ¿no? Yo a mi hijo Eitan, cuando estaba chiquito, le decía: sí se parece a mí. Ahorita que está más grande digo: no tanto, pero bueno, sí se parece a mí, ¿no? Amén. Pero mi esposa, mi Rubí, me dice que tiene una fisonomía en la parte de aquí de la boca que se parece a mi mamá. Y ya yo observando dije: sí se parece, ¿no? O sea, sí es claro ejemplo, ¿no? Y así como ese ADN natural que tenemos, que se va corriendo, se va pasando de generación en generación, ¿cuántos saben que hay un ADN espiritual? Levanten la mano, por favor, honestamente. Ese ADN espiritual pasa lo mismo, va de generación en generación en generación. Y dentro de ese ADN espiritual vienen bendiciones, vienen maldiciones, vienen promesas, vienen linajes. Así como los judíos saben que son judíos
por la descendencia espiritual, por esa descendencia que habla más que la física. Así como nosotros tenemos ese ADN de personas, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados que adoraban a la muerte, que adoraban a otros dioses, adoraban a imágenes, que hacían brujería, que pecaban. Y lamentablemente ese ADN viene hacia nosotros, viene inmiscuido, viene dentro de nosotros. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero lo podemos vivir. Son consecuencias que estamos viviendo, son consecuencias que estamos viviendo en este día. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado, hemos orado a Dios? ¿Y qué nos ha dicho? Tú cree. Pero ¿qué nos dice el enemigo? El enemigo nos dice, no es cierto, tú eres pecador, tú no puedes, no te esfuerzas por luchar contra ese pecado, ¿no? Ya no sigas, dicen, ya no vayas a la iglesia, ya no sirvas, ya no ores de madrugada, ya no leas la Biblia, eres un hipócrita, eres un falso. ¿Cuántas veces no te han llevado esas voces a tu mente de decir, creo que sí, creo que no puedo, creo que soy hipócrita? Pero esta mañana Dios te dice, no es cierto. Esta mañana Dios te dice, estás aquí porque está en tus manos el poder cambiar ese ADN, ese linaje que el Espíritu Santo en esta mañana te va a revelar. En esta mañana te va a hablar, te va a recordar cosas de tu pasado, cosas de tus antepasados que ni tú mismo conoces, que ni tú mismo sabes. El Espíritu Santo va a traer a memoria esa iniquidad que no ha podido salir, que no has podido detener. Amén. Hace algunos meses, orando a Dios, le decía, pero escuchaba de los pastores, de otros ministros, ya le he contado a algunos de ustedes, de que por qué es la más real la parte, o el mundo espiritual, que el mundo físico. Me llevé tiempo, ¿no? Y Dios me habló a mi manera, a la manera de investigar, de preguntarle, de que me haya algo lógico para poderme responder. Yo le decía, pues sí, pero no lo puedo ver, ¿no? Pero ¿cómo es más real? ¿Cómo se materializa? ¿O cómo se puede hacer realidad esa parte? De que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y hasta que un día en la mañana iba en el transporte público a mi trabajo y Dios me mostró así una visión. No sé si han visto las máquinas grandísimas que meten carros, se meten estructuras de metal y las muelen y todo eso, y se deshacen, ¿no? Se pulverizan, ¿no? Mi Dios me dijo, tú metes un carro, metes una estructura, metes algo y eso se deshace. Se deshace, se puede convertir en polvo. Y metes un ser humano, se deshace. Pero ¿cómo mata su espíritu? ¿Cómo corta su espíritu? Yo dije, Dios, gracias, de verdad que me voló la cabeza, porque dije, sí es cierto, ¿cómo podemos cortar un espíritu? ¿Cómo podemos decir, este espíritu lo matamos, lo destruimos? No se puede. Solamente Dios tiene potestad para matar ese espíritu, la parte del espíritu. ¿Y cuántos saben que en esa parte, en ese mundo espiritual, todos somos eternos? Platicaba con una persona hace un par de semanas, una semana, en conversa, no sé qué dijo, y es que todos nos vamos a morir. Le dije, no es cierto, yo soy eterno. Me dice, no, eres bien soberbio. Le digo, no, yo soy eterno, ¿no? Porque tengo esa convicción plena de que soy eterno. Y lo creo en el nombre de Jesús, ¿no? Porque Dios me ha dado esa eternidad. Pero me reveló Dios, así fue, así dije, perdóname por parte de mi soberbia, pero fue real. Todos son eternos. Aún ellos que no conocen a Dios son eternos. Si no están en la presencia de Dios y están en el infierno, también va a ser eternamente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que todos somos eternos?
¿nos vayamos al cielo o las personas que se vayan al infierno? Porque a veces ellos no creen. Dicen, no, de aquí se mueren. No es cierto, todos somos eternos. A donde vayas, pero todos somos eternos, hermanos. ¿Me pueden acompañar, por favor, con Levítico 26, 38, 40? Dice, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y lo que quede de vosotros decaerá en las tierras de vuestros enemigos, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y si confesaran su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con la que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos, y habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerá su pecado. La palabra prevaricación es hacer omisión a la palabra de Dios, a sus leyes, a sus estatutos, a sus principios. Es llevar la contraria a Dios, aunque ya lo conozcamos, aunque sepamos de su existencia, de su amor. Es llevar la contraria, es prevaricar contra Dios. Y Dios que nos dice, ah, sí, entonces yo también voy contra ti y te pongo en el lugar de tus enemigos. A causa de esa prevaricación, a causa de llevar esa contraria a Dios, viene esa ceguera espiritual, esa sordera espiritual que no te permite que en tu vida haya plenitud, que en tu vida haya ese gozo pleno, esa promesa que viene del Padre, que nos promete. Y a veces esa parte nos limita, nos frena en nuestro crecimiento espiritual. A veces tienes un crecimiento, vas y de repente llega esa iniquidad a tu vida. Y dices, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué sucedió? Las personas a veces dicen, estás en un pecado, abriste una puerta. En ciertas ocasiones sí llega a pasar, pero esa puerta a veces es abierta, no por ti, no porque tú la quieras abrir. Como decía Pablo, no, hago lo que no quiero, porque ese pecado vive en mí, porque ese pecado mora en mí. Y por más que me esfuerzo, por más que lucho, por más que oro, por más que me meto con Dios, esto viene un tiempo y de repente llega. La iniquidad es cíclica, llega a cierto tiempo y de repente estás bien y de repente vuelve a llegar a tu vida. Y el enemigo se goza, el enemigo se ríe y dice, ¿ya viste? No puedes. ¿Ya viste? No eres un cristiano real. ¿Cuántas veces en intimidad y en pensamientos te han llegado a decir, creo que no soy cristiano, creo que soy un farsante? Porque el enemigo te quiere atacar con pensamientos negativos. El enemigo te quiere hacer que dudes. El enemigo te quiere hacer que no creas que Dios es real, que su poder es real. Cuando pasó este proceso yo le decía, pero se supone que yo llegué a Cristo y Cristo me limpió, me salvó, me libertó de todo, fue un cara a cara, fui a una G, entregué todo el pecado que había en mí. Y Dios me mostró que no era necesario, que no era suficiente eso. Yo decía, Dios, pero muéstrame, o sea, tiene que haber algo escrito, algo que fundamente esa parte, ¿no? Porque se supone que nueva vida, nuevos creyentes, nueva criatura soy, estando en Cristo, ¿no?
y Dios me mostró esta palabra. Me acompañan con 2 Corintios 7:1. Esta palabra fue escrita por Pablo. No fue escrita a judíos. No fue escrita a personas que no conocían de Dios. Fue escrita para nuevos creyentes, para gente en Cristo, así como tú y como yo. Amén. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué contaminación? De toda contaminación de carne y de espíritu. Yo dije, o sea que mi espíritu está manchado. Así, Dios, pero ¿cómo no? Que estaba limpio. O sea, no que llegaba a ti, estaba limpio. Dios me mostró que no. Que esa parte del espíritu se hila con la parte del principio que les decía, del ADN espiritual, que tenemos que limpiar, que es parte de nosotros luchar esa batalla contra el enemigo, para que ese ADN espiritual pueda ser limpio, esas vestiduras que Dios nos dio puedan ser limpias. Amén. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cómo reconocemos ese temor de Dios? Confesando esa iniquidad. Confesando esa iniquidad que no es mía, no es de ustedes, es de sus padres o de los padres de sus padres, de sus antepasados. Esa iniquidad no les pertenece a ustedes. Ustedes están sufriendo, padeciendo, pero no les pertenece. Amén. ¿Cómo viene la iniquidad en nuestras vidas? Cuando a nuestros antepasados, muchos de ellos abrieron la puerta a ese pecado, conociendo de Dios, sabiendo de la existencia de Dios, y permanecieron en ese pecado porque decidieron, porque las circunstancias así tuvo que ser. Esa iniquidad se presenta en muchas formas. Se puede presentar en la parte sexual, en la parte económica, en mentir, en alguna enfermedad, en alguna oposición contra Dios, en alguna oposición contra nuestras autoridades, en rebelión, en siempre estar renuente contra las autoridades, contra nuestros padres, contra nuestros pastores. Y dices, pero yo quiero, pero no puedes. Y vuelves a caer. Y vuelves a caer en ese pecado sexual, en pornografía, en lascivias, en esa parte que dices, pero ¿qué pasa, no? Y algo real es que esa iniquidad no viene de más a menos. Pues mi abuelo pecó cierta cantidad, ciertos actos, ahorita yo ya peco menos, ¿no? Ya hago menos iniquidad. No es cierto, hermanos. No es cierto esa iniquidad, al contrario, viene de menos a más. Como el claro ejemplo de David, cuando pecó con la esposa de uno de sus guerreros, de uno de sus generales. Su hijo Salomón tuvo más mujeres, pecó mucho más veces. Así viene esa iniquidad de nuestras vidas. Si te has preguntado que algún día va a disminuir, no, al contrario, va a seguir aumentando.
Si dices, no, en mi hijo ya no va a pecar tanto, ya no va a tener esa iniquidad tanto, no, al contrario. Si tú no la cortas hoy, si tú no la cortas este día, si tú no luchas contra esa iniquidad, a tus hijos van a tener más fuerte esa iniquidad. Pero está en tus manos cortarla hoy empezar a luchar contra esa iniquidad. Está en ti, en tus manos, en tu fuerza, en tu valentía. Amén. La iniquidad es algo que no viene de decir, es que está en la parte del pecado y yo lo quiero hacer. No, hay un mundo espiritual. Somos como un imán invisible, un imán grande que atrae eso, atrae esa parte y se nos facilita llegar a esa iniquidad, hacer esa iniquidad. Estás en finanzas, estás haciendo un negocio y tienes iniquidad, haces el negocio, crees, le dices a Dios, ¿sabes qué, Dios? Lo voy a hacer bien, pero pasa algo que dices, no quiero tomar ese dinero, pero lo tomas. No quieres traicionar a tu socio, pero lo traicionas. Pasa algo, hay una puerta, hay esa parte del enemigo que facilita los medios. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene autoridad, tiene la legalidad sobre esa parte, sobre los demonios, y te facilita que tú puedas tener acceso a llegar a esa iniquidad. Sea en la parte sexual, las mujeres llegan a ti, sea en la parte de la pornografía, de la lascivia, llega a ti. Así, por más que tratas, que evitas todo, llega. Ya no quieres mentir y pasa algo y tienes que mentir. Ya no quieres decir groserías y pasa algo y ofendes a Dios, ofendes a tus pastores, ofendes a tu prójimo. Quieres tener un carácter sereno y pasa algo y vas manejando, se te atraviesa alguien y salta en ti esa parte, ese descontrol que dices, pero Dios, pero ya lo quiero hacer bien. Y a veces las personas dicen, es que eres igual que tu abuela, eres que es igual que tu madre, eres que eres igual que tu papá. Y dices, pues sí, lo crees, porque el enemigo te miente, el enemigo te envuelve, el enemigo te hace creer esa parte. Pero este día vas a cancelar todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces vienes a la iglesia, te vas en la semana y se presenta algo que te llegan pensamientos. Dices, pero Dios, yo estoy bien contigo, pero llegan esos pensamientos. Esos pensamientos son de los que habla Pablo. Esos dardos incendiarios de los que habla Efesios 6, donde nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación para que esos dardos incendiarios no lleguen. Esos dardos son pensamientos, llegan a tu mente, llegan a tu corazón. Les voy a contar parte de mi testimonio, de cómo empezó todo esto, a Dios a hablarme, a ministrarme, a enseñarme. Fue hace aproximadamente 2 años, en el Congreso de Transformados. Los que fueron se acuerdan que estuvo el pastor Iván el día sábado, y al final ya de la prédica de todo, estaban varios, estábamos en la iglesia de Tlalpan, ya sé que somos medio revoltosos, al final nos esperamos hasta que estén barriendo por esperar la bendición y llega de verdad, llega esa bendición. Me acuerdo que estaba Delia, Adri, Almita, varios, y estaban orando por ellos, y dije, pues voy a acercar, ¿no? Así como algo tengo que recibir de bendición. Y vi a varios que estaban llenos de gozo y dije, pues ya ahí voy, ¿no? Dijo el pastor, ore por mí, pastor, por favor. Y dije, va. Me empiezan a poner las manos, me ponen las manos en el estómago, siento la presencia, el gozo. Y eso es lo padrísimo, ¿no? Pero la parte reveladora es cuando se acerca a mi oído y empieza a orar por mí. Y me dice, Ángel, me dijo, ¿cómo te llamas? Ángel. Me dice, Ángel, tienes 3 años de esa iniquidad que llegó a tu vida. Me dijo, de ese pecado llegó a tu vida, que llevas años luchando con ese pecado, pero estás a 1 año de cerrarle la puerta.
estás a un año de cerrar esa puerta. Y su esposa me dice, hay una promesa en ti. Dios la quiere cumplir, pero es necesario que cierres ese pecado, que cortes ese pecado que hay en tu vida. Debo de ser honesto, ¿no? No me metí con Dios. Es posterior, pasó, dije, amén, lo creo. Porque muchas veces, ¿cuándo recibimos la bendición? ¿Cuántas veces recibimos una palabra, pero no nos metemos con Dios? De preguntarle, ¿pero esa palabra qué es? ¿Pero qué es lo que me quieres hablar a mí? ¿Qué es lo que quieres decir en mí? No nos metemos por flojera, por tiempo, por la vida, por las carreras de la vida, por estar al pendiente de otras cosas. No tomamos ese tiempo de meternos en intimidad con Dios y de decirle, Padre, ¿esa palabra qué es? Espíritu Santo, revélame esa palabra. Revélame esa palabra. En ese tiempo yo tenía sí intimidad con Dios y con el Espíritu Santo, pero no conocía al Espíritu Santo honestamente, como ahora lo conozco, como ahora sé que es una persona, y esa persona que me habla, esa pequeña vocecita, es el Espíritu Santo que te habla. Y estoy seguro que así como a mí me habló, a ti te habla y te hablará el día de hoy. Cierra tus ojos, por favor. Amado Espíritu Santo, yo sé que has comenzado a hablarle a mis hermanos, a esta iglesia, gente Nueva Tlalpan, a las naciones, que has comenzado a hablar a ellos. Yo te pido, Espíritu Santo, que les sigas hablando. Esa pequeña vocecita que está en su mente, en su corazón, eres tú, Espíritu Santo, que ellos te puedan conocer aún más, que les reveles de qué parte viene la iniquidad de sus vidas, que les reveles, así como a mí me revelaste, esa iniquidad, ese pecado que ellos no han podido, que es una iniquidad, que es más profundo, que es más fuerte, que esa iniquidad que tienen en sus vidas. Tú, Espíritu Santo, en esta mañana has hecho una cita con nosotros, con cada uno de ellos, para mostrarles que en su vida sí hay iniquidad, que en su vida existe esa iniquidad, pero que hoy, que en esta mañana tú los hablarás, porque por medio de la sangre, por medio del poder de Jesús, romperás toda iniquidad de nuestros antepasados. Amado Espíritu Santo, háblales, sígueles hablando, sígueles mostrando en visiones, en imágenes, cómo ellos no han podido contra ese pecado, esa iniquidad. Amén. Amén, hermanos. Abran sus ojos, por favor. Continúo. Entonces me metí con Dios después de un tiempo. Llegó el 2023, llegó la iniquidad. Así de, pero ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Y ahí fue cuando me empecé a meter con Dios. Me empecé a meter con Dios y dije, no es posible, o sea, no es posible que estando ya en crecimiento en Cristo, en espiritual, llegue otra vez y te da para abajo y te tumba al suelo, y Satanás te pisotea, porque hay autoridad de parte de Satanás sobre tu vida. Y llega a tu vida y dices, no puede ser, o sea, no puede ser. Pero ¿cómo es posible que otra vez y otra vez, y tu vida pasas un desierto, no solamente en esa área, en otras áreas, porque Satanás viene a matar, a destruir? Satanás no está jugando. Satanás lo que quiere es verte destruido. Si me hubiera quedado en ese proceso, yo creo que no estuviera en la iglesia, tal vez estuviera separado de mi esposa. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, y Él nos habla, y el Espíritu Santo nos habla.
Me puse a orar, mi pastor me estuvo ministrando un tiempo, me metí con Dios un tiempo y llegó. Me dijo el Espíritu, tu autoridad tiene que ministrar. Dice, yo te voy a mostrar de dónde viene esa iniquidad. Dije, ok, voy a ser obediente. Ese día me fui a ministrar. Fui con mi pastor a su casa. Me dijo, vas, Ángel, pero no te saques, no te eches para atrás, es todo o nada. Aquí lo vas a dejar todo o nada, nada de que no quiero, de que no, todo o nada. Dije, va, pastor, me rifo, ¿no? Nos sentamos, empezamos a orar con la autoridad del pastor, de mi autoridad. El pastor empezó a orar. Ya tenía cierta información en mi vida. Yo pensé que la iniquidad venía por parte de mi padre. Yo dije, no, pues ya no. Ya ubiqué, ¿no? Según yo, ¿no? Pero el Espíritu Santo ese día me mostró que no. Que toda esa iniquidad venía por parte de mi mamá. Toda esa iniquidad venía por parte de mi mamá. Y yo dije, pero ¿cómo de parte de mi mamá? Si mi mamá pues es una buena persona, ¿no? Y Dios me mostró que venía por parte de mi mamá. No exactamente de mi mamá, sino el Espíritu Santo en mi profundo, que me llevó en el Espíritu a ver que venía de parte de la abuela de mi mamá. Mi mamá me había contado que mi abuelo, él vivía en la Merced, en la época de la Revolución. Él estuvo en la época de la Revolución. Yo tenía esa información, pero el Espíritu Santo me llevó en espíritu en el tiempo Kairos. Me llevó a ver la imagen de la vecindad donde vivía la abuela de mi mamá. La abuela de mi mamá era una persona que no veía muy bien y se dedicaba al oficio más antiguo, ¿no? Que conocemos, que sabemos que predomina en esa zona de la Merced. Cuando el Espíritu Santo me llevó y me mostró y pude ver, dije, o sea, de verdad me impacté. Fue así de llore y llore, ministrame, el pastor orando por mí y sacando todo y veía cómo el Espíritu Santo sacaba todas esas imágenes, toda esa parte espiritual de mí y la sacaba de mi ser, dentro de mi ser. La sacaba, veía como una tipo película que salía de mí, dentro de mí, y se la llevaba. Me mostraba a mi bisabuela que nunca conocí, a mi abuelo que nunca conocí. Me lo mostraba en imágenes y decía, wow, o sea, me impacté esa vez. Fue una revelación, fue algo espiritual fuertísimo. Y Dios me dijo, esta iniquidad que tú tenías se fue en el nombre de Jesús, porque confiaste en el Espíritu Santo, confiaste en el poder de la sangre, en la sangre que tiene poder, esa sangre que Jesús derramó en la cruz. Y es el Espíritu Santo el que te revela, es el Espíritu Santo que te está revelando en esta mañana de dónde viene esa iniquidad. Es el Espíritu Santo que te dice, sé valiente y esforzado. Tú puedes romper esa iniquidad, porque está en tus manos. Que tus generaciones, que los hijos de tus hijos sean benditos en esta tierra, que los hijos de tus hijos tengan legalidad eterna, que Satanás no tendrá ninguna autoridad en esa área, en tus vidas y en la vida de tus hijos. Amén. Así como a mí el Espíritu Santo me mostró que me pudo llevar a ese pasado que no me pertenecía a mí, porque esa potestad es de Dios, pero Él me permitió
ser trasladado en espíritu a ese momento, a esos momentos, y mostrarme para romper toda iniquidad que había en mi vida, en esa parte que no me había permitido crecer, que no me había permitido tener esa plenitud, esa intimidad con el Espíritu Santo, y decirle: te amo, gracias, te amo. Puedo sentirte, Espíritu Santo, como una persona, no como fuego, no como viento, no como aire, no como agua, no como esa temblorina, esa presencia, sino como esa persona donde hay plenitud, hermanos. Amén. ¿Cuántos creen que hoy es el día de tu libertad en esa área, en esa iniquidad? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a luchar, a ser esforzados? Amén. Me acompañan con Levítico 26, 40, 42, por favor. Rápidamente dice: confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con la que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron contra mí en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Como pudieron escuchar, la parte de mi testimonio, yo no pedí perdón por los pecados de mi abuela, de mi madre, de mi bisabuela, de mi abuelo. Yo no pedí perdón por los pecados de ellos. Ellos cometieron ese pecado, ellos vivirán sus consecuencias en el juicio eterno, o donde tengan que estar. Yo voy a luchar por mí y por mis generaciones. Yo luché por mí y mis generaciones. Amén. ¿Y cómo podemos lograr esto? Acompáñame a Colosenses 2:13, por favor. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, con Jesús, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Amén. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la promesa, es por medio de ello que podemos ser libres, que podemos tener esa victoria. Amén. Porque Cristo ya murió por esa iniquidad, por esos pecados. Amén. Hermano, tú no vas a pedir perdón por esos pecados de tus padres, de tus abuelos, porque yo sé que Dios está mostrando, y a lo mejor hay en ese momento que dices: no creo que venga, y esa vocita que dices que no, es el enemigo. No le creas. Eso que ha llegado a tu corazón que dices: no he podido, me ha costado trabajo, créelo, es el Espíritu Santo. Esa vocecita que te dice: es esto, es por aquí, es el Espíritu Santo, hermano, y créelo. Con esto termino. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Nadie? Pero llegará. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en esta mañana, repite conmigo, por favor. En esta mañana te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y renuncio a cada uno de ellos. Creo que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, que murió, resucitó
y que la sangre que derramó me limpia de todo pecado e iniquidad. Y por esta razón decido abrir mi corazón para recibirte como mi Señor y como mi único Salvador. Gracias, porque a partir de hoy tendré una buena actitud, venceré la iniquidad. Amén.